Buenas noches. Si hubiera alguno que no hubiera saludado personalmente, vamos a leer, tenemos que leer todo este pasaje. ¿Me van a acompañar? ¿Sí? Empezamos. San Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea. Retengamos Betania, los lugares que van citando. La aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y la pregunta que uno siempre se hace es: ¿por qué no salió rápido? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ya vamos a ver dónde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. O sea que no estaba en Judea, estaba afuera. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Betania, cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y preguntó: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron:
Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Bien, vamos a extraer algunas cosas. Vamos a dejar la parte de la resurrección para el hermano que sigue después, en donde se va a hablar de la resurrección de Lázaro. Pero yo quería tomar algunas cosas. En primer lugar, yo les dije, retengan Betania, población que estaba a poca distancia de Jerusalén, como a 15 estadios. Un estadio equivale o equivalía a 180 metros. ¿Quieren hacer la multiplicación? Le va a dar 2,7 kilómetros. O sea, en general se dice unos 3 kilómetros de Jerusalén. O sea, estaba más cerca que de acá a mi casa. De acá a mi casa tengo 4 kilómetros, estaba más cerca, 3 kilómetros. Muy bien, pero no estaban en Judea. ¿A dónde estaban? Vamos a mirar San Juan, capítulo 10, versículo 40. Versículo, si no me equivoco, sí, 10:40. Y se fue al otro lado del Jordán, o sea, había pasado el Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron allí. Estaban del otro lado del Jordán. ¿Saben dónde estaban? ¿Me pasás el mapa? Puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Estaban al este. Acá está Perea. Ahí, ¿ven las letras? ¿Sí? Se habían ido al otro lado. Este es el río Jordán. Tenían que ir a Betania. Acá está, ahí, si no leo mal acá, Betania, cerca de Jerusalén, unos 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Cómo caminaban? Tenían que cruzar el río Jordán, no sé cuán lejos estaban de Jerusalén, de Betania, al otro lado del río Jordán, y volver a Judea. Pero los discípulos le dijeron, pero te vas a volver otra vez a Judea si te querían matar. Y entonces yo me decía algo. Lo voy a buscar para decirles cuál es el versículo. Versículo 8 dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaban matarte, y otra vez vas a ir allá. Estoy buscando otro versículo. Versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, o sea que estaba todo el grupo, vamos nosotros también para que muramos con él. Yo decía, sin ánimo de ofender a Tomás, agrandaditos. Si después cuando lo fueron a apresar a Jesús y lo llevaron, ¿qué pasó con los discípulos? Un desparramo fue de discípulos. O sea, ni querían ser vistos mientras lo juzgaban a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a veces nos pasa esto, que somos agrandaditos y queremos, proponemos o quisiéramos hacer cosas que en realidad no la vamos a hacer, ¿sí? Porque la situación nos supera. Bien, vamos a volver al versículo 4. Jesús les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vamos a buscar en Hechos capítulo 2, esto ya no lo voy a usar más, Hechos capítulo 2, y vamos a encontrar dentro del discurso, del mensaje de Pedro, el primer mensaje, que les dice, israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Esta era una señal más que iba a hacer Jesús para mostrar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, esa palabra que la encontramos en un montón de lugares en las Escrituras, la verdad que nos cuesta definirlo. ¿Qué es la gloria de Dios? Acá iba a ser el poder de Dios aplicado en la resurrección de Lázaro, la capacidad como Dios que tenía Jesús. Hay otro pasaje que podemos mirar que está en Colosenses, capítulo 2, versículo, capítulo, ya lo voy a, 2:9, dice, vamos a leer también el 8 para que quede enganchado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y Dios y Jesús iba a hacer resucitar a Lázaro con esa capacidad que tenía como Dios, porque en él habitaba la plenitud de los poderes de Dios. Estaba Dios habitando corporalmente, como dice el apóstol Pablo. Lo otro que me pareció llamativo, estoy volviendo a San Juan capítulo 11, es la confesión de Marta. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. ¿De dónde sacó Marta esto? Las mujeres no podían entrar en la sinagoga. En las sinagogas se enseñaban las Escrituras. Lucas capítulo 4 relata que Jesús fue un día a la sinagoga y tomó el libro y leyó en el profeta Isaías y leyó acerca de él. ¿Se acuerdan de ese pasaje? La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Se llamaba sinagoga al edificio, aunque en realidad la palabra sinagoga, sinagogué, la aprendí hace muchos años y no se me ha borrado, significa asamblea, reunión, congregación. Era la congregación de los judíos. Y ahí se leían las Escrituras y ahí se enseñaba. Pero los que podían estar, eran todos varones. ¿Dónde aprendió Marta esto de la resurrección final? Se la enseñó algún varón. ¿Habrá sido Lázaro? Tal vez. ¿Y de dónde habían tomado que en el día final iba a haber una resurrección? Les cito dos pasajes que anoté. Uno de ellos es Daniel 12, capítulo 12. 3 versículos, se pueden leer ahí del 1 al 3. Y otro es Isaías 26, 19. ¿Sí? De ahí habían tomado que iba a haber una resurrección final y Marta lo había aprendido, alguien le enseñó. Y yo también pensaba con respecto a esto que muchas veces lo encontramos, pero muchas veces, y algunos hermanos insisten en esto, en que nuestra respuesta a muchas situaciones debería ser con la palabra de Dios y no con cosas que a nosotros nos parece, ideas que tenemos, razonamientos que tenemos, sino que en realidad todas las respuestas tendrían que ser a través de la palabra de Dios. Y eso significa que tenemos que, primero,
conocer la palabra de Dios, leer la Biblia. Y lo segundo es retenerla, tener el ejercicio mental, la memoria de poder tener a mano la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no se preocupen qué van a hablar. El Espíritu Santo les va a dar la palabra oportuna para cada situación. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no inventa. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, pero claro, la tenemos que tener en nosotros, en nuestra mente, la tenemos que recordar, y para eso hay que leer o hay que escuchar con atención los mensajes. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día final. Y Marta creía en Jesús como el Cristo. Sí, Señor, versículo 27, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Antes de eso, Jesús le dice: yo soy, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo siempre pienso, me acuerdo, bueno, ustedes podrán recordar también hermanos que han estado con nosotros, que los hemos conocido y ya han pasado a la muerte. Hermanos, creían en Jesús, y aunque están muertos, en realidad están vivos, ¿sí? Y lo otro es que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que está vivo acá, estamos vivos, creemos en Jesús, no moriremos eternamente. No moriremos eternamente. Y acá a mí me parecía bueno rescatar lo que dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, me parece que tal vez acá, hace un tiempo atrás, ¿cuánto? 1 año, 2 años, 3 años, estaba en discusión lo del aborto. La pregunta es: ¿de quién es la vida de las personas? Actualmente podemos tener esta discusión con alguna persona. El apóstol Pablo, hablando en el Areópago, en Grecia, exponiendo, digamos, un mensaje, le habían pedido que hablara de la resurrección, y dentro de su mensaje el apóstol Pablo dijo: Él, hablando de Dios, es quien da a todos vida. La vida es de Dios, no es de ninguna persona. Y ahí está la complicación de terminar de quitarle la vida a alguien que prácticamente está muerto, ¿no es cierto?, pero sigue vivo. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Claro, la eternidad del hombre no es como la eternidad de Dios, que no tiene principio y no tiene fin. La eternidad del hombre empieza con la concepción. La vida de una persona empieza con la concepción, no con el nacimiento, con la concepción, y se proyecta hacia la eternidad. Podríamos leer el Salmo 51, versículo 5. David dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que ya habla de la concepción, del inicio de la vida. Y me gusta mucho algunos versículos que se los voy a citar donde están. El Salmo 139, 13 y versículo 16 también. Ahí claramente se habla de lo que ahora nosotros conocemos como el genoma. Ahí se aclara en este salmo que hay como un mapa en donde para una nueva persona ya está todo, está contenido ahí cómo va a ser esa persona.
Ese es el origen de la persona. ¿Sí? Les repito, Salmo 139, hay varios versículos, pero pueden retener el versículo 13 y versículo 16. El que cree en Cristo, dice Juan 3, 16 al 18, tiene vida eterna. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Podemos encontrar otros pasajes como Hechos 4:12, que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay un versículo en Romanos, capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pablo escribió, inspirado por Dios, que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. O sea que si alguien dice, yo creo en Jesús, yo creo que murió en la cruz, yo creo que derramó su sangre, entregó su vida, perdonó mis pecados, ajá, ¿y crees que Él resucitó? ¿Está vivo? Y no sé, tendría que ver, tendría que pensarlo, a ver si fue así. Ese no es salvo. Romanos 10:9 dice que hay que confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Es más duro, podríamos decir, el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, hay 2 o 3 versículos, por ejemplo el versículo 17, el apóstol Pablo dice que si no creemos que Cristo resucitó, nuestra fe es vana. Todavía estamos en nuestros pecados. O sea que es confesar a Jesús para nuestros pecados y creer que Él resucitó, las dos cosas. Por eso Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida y también la resurrección, que la vamos a ver más adelante, el próximo miércoles, si el Señor nos permite reunirnos y seguir estudiando su palabra. Damos gracias a Dios porque lo podemos hacer con libertad todos los miércoles, leer su palabra y sacar algunas enseñanzas para nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta noche.